Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Ay, si no fuera por mis ratos de oración. Así respondía a una monjita, a un sacerdote que le preguntaba: oiga, madre, ¿por qué usted es capaz de hacer tantas cosas? ¿Por qué usted se dedica a los enfermos de SIDA con una incansable entrega, amor, ternura aquí en esta ciudad de Guadalajara? ¿Por qué usted no para una y otra ocasión, uno y otro día, y parece que usted es, no sé, de hierro, de acero, porque incansable va día tras día dando su tiempo? Y aquella monjita le respondió al sacerdote de una manera tan sencilla: si no fuera por mis ratos de oración, si no fuera por esos momentos tan hermosos, tan sencillos, a veces tan cortos, pero tan llenos de amor, que yo le voy dedicando a mi Señor, o que mejor, el Señor va dedicándome a mí, porque Él es el que quiere ayudarme, si no fuera por esos ratos de oración, mi vida no podría ser lo que es. Bueno, pues así es Jesús. Dice el Evangelio así, muy sencillo, como es San Lucas, muy sencillo en su redacción. Dice: por aquellos días, Jesús se retiró al monte. Sí, se retiró al monte. Jesús era de esos que le gustaba retirarse al monte. Y es que cuando hay algo importante, y en la vida, no solo la vida, sino también en la vida, hay mucho que hacer y muchas cosas importantes que hacer. Para Jesús no era diferente, como para ti y para mí no es diferente. Por tanto, Jesús se retiraba a orar. Y fíjate, se retiraba a orar al monte. Es que verdaderamente la oración es para los momentos importantes. Es una pregunta, sí. Yo diría, respondiendo de una manera tan sencilla, no. La oración es la vida, y la vida es oración, si la quieres hacer. Así era Jesús. Convertía su vida en oración, y a la oración le ponía vida. Por eso es como es. Y nos enseña no solo que la oración hay que hacerla, sino nos enseña que cuando hay algo importante, hay que orar. Por eso Jesús se fue a la montaña a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Se trataba al día siguiente de elegir a sus discípulos. Se trataba de ese llamado tan importante. Se trataba de hablar con su Padre sobre quiénes iban a ser sus discípulos. Por tanto, el Padre tenía que decirle quiénes serían los mejores, o quiénes Él quería elegir. Así es, Jesús se retira a orar. Y a mí me parece que aquí Jesús nos revela cómo debe ser nuestra oración. Es decir, modos de orar, o momentos en que yo debo buscar, y buscar orar. Primero, a mí me parece que la oración, así aprovechando cómo el Evangelio nos la relata, debe ser un momento de soledad. Dice Jesús, se retira al monte. Es decir, se retira porque no quiere el ruido de los demás, porque no quiere el ruido de las cosas, porque no quiere el ruido de tus problemas, entendido como
problemas que no quieres darle solución, o como problemas que te vuelven más materialista y te impiden elevar los ojos al cielo. A ti y a mí, ¿cuántas veces nos cuesta orar? Digo a ti y a mí, y si quieres digo a mí y a ti. Porque a todos nos cuesta orar, y nos cuesta orar precisamente porque no nos gusta estar solos. Porque como que nos da miedo estar solos, como que nos da miedo estar en silencio. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que apenas escuchas un silencio, si es que te da la oportunidad, el tiempo de escuchar silencios, y enseguida dices, hay que prender la radio? Esto me produce, no sé, una ansiedad, una depresión, estar así solo, a solas, en la oscuridad. No, por favor, prenda la luz, déjeme en paz. Así dices muchas veces. Y Jesús se retira, y se retira en la noche, en la oscuridad o bajo la sola luz de la luna, para encontrarse con su Padre y hablar de las cosas que le interesan a su Padre, y hablar también de cómo quiere Él someterse a las cosas de su Padre. Así es la oración, un modo de someterme a la voluntad de Dios, un modo de descubrir lo que Dios quiere, un modo de descubrir y ponerme en la onda de Dios. ¡Qué sencillez! Y cómo la oración se puede comprender mejor. Estar en la onda de Dios. Comprender cómo yo puedo darle cariño a Dios, siguiendo lo que Él me pide, escuchándole a Él qué es lo que me pide, y sometiéndome con sencillez a lo que Él me pide. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es muy fácil? Sí, ya veo que lo dices con el solo agachar de la cabeza y moverla para abajo. Espero que no te estés durmiendo, ¿eh? Bueno, pues esa es la manera como Jesús oraba, se retiraba. Pero también Jesús nos revela en este Evangelio que la oración es tan importante para los momentos importantes y también es importante para la vida ordinaria, y por eso hay que aprender a hacerla con un método. Jesús usaba un método, vamos a decirlo así, y digo Jesús usaba un método porque se retira al monte, es decir, sube al monte. La oración es una subida, subir a la montaña, desprenderse de este mundo, elevarse de este mundo, dejar las cosas de este mundo a un lado, para solo preocuparte de las cosas de Dios. Esa es la oración, un modo de desprenderte de las cosas materiales para entrar en las cosas de Papá Dios. Cuando tú vas y hablas con tu mami, cuando vienes de la escuela, tú sí, niña, niño, cuando tú, eso, madre, vas a la casa de tu mamá, para tus niños la abuelita, ellos se divierten con la abuelita, porque la abuelita los quiere con un cariño y una ternura que a veces hasta mejor que tu mamá. Pero también tu mami, abuelita de tus hijos, a ti también te quiere. Y esa relación que tú vas teniendo con ella, que es muy sencilla, muy tierna, muy filial, muy coloquial, muy natural, esa es la oración de Jesús con su Padre. Muy natural, muy tierna, muy amable. En ese instante solo está pensando en Él. Así es Jesús. En la oración solo piensa en su Padre. Y también en la vida solo piensa en su Padre, en las cosas de su Padre. Por eso hay una conexión entre vida y oración. Porque en la oración buscas las cosas de Papá Dios, y en la vida buscas hacer las cosas de Papá Dios que escuchas en la oración. Así es Jesús. ¿Ves cómo es bien sencillo? Subir a la montaña, desprenderse de todo. Pero Jesús no solo nos dice que hay que subir a la montaña, sino nos pone un ejemplo. Es de noche. A Jesús le encanta usar la noche. ¿Me vas a preguntar por qué? Yo te respondo de una manera muy sencilla. Como sencillo es el Evangelio, ¿para qué inventar? Jesús usaba la noche como un modo de encontrarse en el silencio y encontrar en el silencio la voz de su Padre. A veces no escuchamos la voz del Padre, primero porque no estamos en silencio, todo es ruido a nuestro alrededor, pero también todo es ruido en nuestro interior.
nos bailan muchas cosas en nuestro corazón. Nos baila la infidelidad que tuvimos con Papá Dios, nos bailan las irresponsabilidades que hemos cometido, nos baila las faltas y pecados que hemos cometido, nos bailan en el corazón los rencores, los resentimientos, los odios, las rencillas, los pleitos, nos baila todo eso. No estamos en silencio. Mucho ruido en el alma, mucho ruido en el corazón. Y en el ruido no está Papá Dios. Por eso, para darte todo a Dios, necesitas el silencio. Para encontrarte entero tú con Dios, necesitas el silencio de las cosas que te perturban, el silencio de los problemas que te traen tanto desasosiego, el silencio de los rencores y resentimientos que tanto cáncer e inquietud y desasosiego y nerviosismo producen en tu alma. Hasta ahí decimos que a Jesús no solo le gusta subir la montaña, le gusta también el silencio de la noche. Y además no hay límite, porque Jesús, dice aquí el Evangelio, se pasó la noche en oración, es decir, la noche entera. ¿Cuántas veces nosotros en el momento que queremos orar con Dios realmente vamos a las carreras? Casi es nuestra relación con Dios como la visita del sacristán. ¿No has visto a los sacristanes cómo a veces se comportan? Ya se acostumbraron a andar en la iglesia y resulta que cuando atraviesan el altar de un sitio para otro, pues hacen ahí delante del crucifijo, pues no sé qué decir, casi te voy a decir como un garabato de arrodillarse, un garabato de señal de la cruz, un garabato de adoración, un garabato de fe. A Jesús no le gustan los garabatos en la oración. A Papá Dios le gusta que tú te entregues sin límites. Entera la noche se pasó Jesús en oración. ¡Qué hermoso! Cuando yo me pongo a contemplar el Evangelio en su sencillez y medito línea tras línea lo que hay, me encanta. Y yo quisiera también que tú recibieras y vivieras ese mismo encanto. Es una experiencia única. El Evangelio realmente es un Jesús vivo que nos dice cómo es y que nos dice con su ejemplo cómo quiere que seamos nosotros. Oración de Jesús, oración mía. Jesús es el maestro de la oración. Jesús es mi maestro. Jesús es mi ejemplo, mi modelo de oración. Qué hermoso que tú aprendas esto. Para Jesús, no hay límites, no se quiere encontrar Él con Dios así a la carrera, quiere darle todo su tiempo. Y es así cuando se produce la experiencia de Dios. Cuando tú vas a la oración en ese silencio, cuando tú haces el esfuerzo de subir a la montaña y dejas todo, cuando tú te metes de lleno, entero, sí, en esa relación con Dios, ¡ay! La experiencia es maravillosa. Es maravillosa. Hazla. Te invito. Por eso diría esta monjita, si no fuera por mis ratos de oración. Pero aquí me viene a la memoria una señora que un buen día me contó su historia de hace tiempo y la historia de ahora. Su historia de hace tiempo, donde dolores, depresiones, casi hasta estaba pensando en suicidarse porque sentía que la vida no valía nada, todo su ser deprimido, los hijos pues más o menos encaminados, pero no viviendo como ella quería que vivieran, con una fidelidad a Dios. Bueno, pues así vivía antes. Y hoy no ha cambiado su vida. Los dolores siguen siendo los mismos. Los hijos andan así como descarriados, no del todo, pero como descarriados, y a ella no le gusta que anden así. Ella pues adolorida de todo, casi diríamos que le duele todo, le duele desde la cabeza hasta los pies, las rodillas, la espalda, todo le duele. Se puede decir que ella es un dolor en vida, o la vida de ella es una vida hecha dolor. Y sin embargo dice también, si no fuera por mis ratos de Eucaristía, si no fuera por mis ratos que tengo de adoración al Santísimo, si no fuera porque recibo a Papá Dios todos los días en la misa, ¡ay!
qué dolores tan pesados serían estos mismos dolores que sigo teniendo y los tenía antes, pero ahora los tengo y ahora los vivo y ahora a veces ni me doy cuenta que los tengo, ahora los soporto, ahora camino, antes ni siquiera quería caminar, ahora me entrego, ahora hago. Todo esto es capaz de hacer esta señora, porque si no fuera por mis ratos de Eucaristía, si no fuera por mis ratos amenos, íntimos de Jesús, Eucaristía, lo mismo cuando lo recibo que cuando me presento ahí ante Él solemnemente expuesto y lo adoro por un tiempo, por una hora y media o por media hora. Así es la vida de aquel que quiere encontrarse con Dios, de aquel que quiere darle sentido a esa misma vida. Dice un cantante que ha perdido todo. Ha perdido, pues, su carrera muy humanamente triunfante que podía tener y con grande éxito. Ha perdido todo. Ha perdido su padre, ha perdido su madre, ha perdido su patria, ahora está viviendo en otro país. Pero he perdido, dice él, todo menos la vida. He perdido todo menos la vida. Qué hermoso que tú encuentres a la vida con mayúscula cada vez que oras, como los apóstoles que encontraron al Maestro y fueron elegidos por Él y se sintieron tan seguros de sí mismos, encontrando y relacionándose con el Maestro, que su vida cambió por entero. Bueno, pues si orar tiene su método, ya ves cómo Jesús nos enseña. Pero también orar no solo es para estar un rato medio ameno, medio en éxtasis, medio feliz, sí, que quisiéramos que se eternizara, como si fuera un éxtasis. Para Jesús orar es el rato que está con Papá Dios, para después de ese rato, entonces dar a Jesús. La oración es el camino para después poner en práctica lo que ahí recibimos. La oración entonces es para la vida, no es nada más para los momentos de egoísmo personal, pues pasarla bien, yo sí, con Dios. La oración siempre es un compromiso. Por eso Jesús, después de que está en oración, baja y le responde a Papá Dios, llamando a aquellos que Papá Dios quería, poniendo en práctica las conclusiones que ahí había encontrado en la oración. Los momentos entonces de compañía, sí, de compañía con Dios o de soledad para estar con Dios, son después momentos para estar con los demás y decirles lo que encontré en la oración. Por eso la oración siempre debería terminar y debe terminar en la vida real, diciéndoles a los demás con mi vida, con mi ejemplo, con mi sonrisa, que me encontré con Papá Dios y que Dios me dio sentido a mi vida. ¿Cuántas almas gozaría si tú simplemente, después de encontrarte con Dios, les dijeras y les hablaras de tu encuentro, les motivaras y les dieras a esos la alegría, les resucitaras el rostro, solo porque tú llevas el rostro y la sonrisa que significa la presencia de Dios en ti? Ay, por eso también después te digo que la oración no solo es un encuentro con Dios, sino también, después dice aquí el Evangelio, ya al final, que bajaban Jesús, los discípulos y los que le seguían. Y después de haberse encontrado con Dios, Jesús entonces les da a Papá Dios y se los da a todos los que están ahí en forma de sanación. Por eso la oración no solo es fuerza para curarse, es decir, para yo curarme y encontrarme fuerte para vivir mi vida, sino también la oración es fuerza para curar a otros. ¿Habías pensado que la oración, eso es, curarte y después curar? Bueno, pues así es Jesús. Se encuentra con Papá Dios, de Él vive y tiene la fuerza para arrancar y seguir luchando cada día, y también para arrancar a otros y enseñarles a que aprendan a luchar. ¿Verdad que sí? Si no fuera por la oración, entonces ¿qué harías tú y yo? Nada. Por eso te invito a que sigamos en oración y que siempre nuestra vida sea oración y que siempre en la oración pongamos toda nuestra vida. Amén.